Mi esposa me engañó. Su justificación fue que yo tenía el rifle pequeño. Vi su publicación en Reddit. Así que yo voy a contar mi versión. Nunca pensé que esto me pasaría, que terminaría contando mi versión de algo tan grotesco y personal en algún foro anónimo. Todo comenzó como una discusión tonta, absurda, sobre nuestra vida sexual y nuestras inseguridades. Nunca imaginé que eso iba a terminar con Carla, mi esposa, compartiendo detalles de nuestra intimidad en Reddit como si fuera un chisme cualquiera. Vi la publicación por casualidad. La leí con la garganta seca, con los ojos ardiendo de rabia y humillación. Allí estaba ella, describiendo cómo me había traicionado con alguien más, y justificando sus acciones con algo que me dejó sin aire, es que él tenía el rifle pequeño. Esas palabras me golpearon como un martillo. Todo el matrimonio, todo lo que creí que teníamos, reducido a una broma cruel, a un argumento ridículo que yo jamás le había dado importancia, pero que para ella era suficiente para justificar la traición. Al principio no quería creerlo. Me senté frente a la pantalla, leyendo y releyendo cada párrafo, buscando errores, buscando contexto, buscando una excusa que hiciera que todo esto tuviera algún sentido. No lo tenía. Nada lo tenía. Carla había decidido publicar nuestra intimidad y humillarme públicamente por algo tan personal, algo que jamás debería haber salido de nuestra habitación. Cuando finalmente la confronté, ella no negó nada. Me miró con esa mezcla de indiferencia y desafío que siempre tuvo cuando se sentía superior, y simplemente dijo: «Es mi versión. Yo estoy contando lo que pasó». Esa frase me destrozó. No hubo disculpas, no hubo remordimiento, solo una declaración de que para ella yo era el villano en su historia. Me sentí traicionado, no solo por la acción en sí, sino por la frialdad con la que la ejecutó. Cada palabra que había escrito estaba cargada de desprecio y despreocupación por mis sentimientos. Lo que siguió fue un caos silencioso. Empecé a revisar cada mensaje, cada conversación, cada rincón donde algo pudiera indicar que la traición había sido mayor de lo que sabía. Cada detalle me hizo sentir más impotente. Cada risa, cada mensaje borrado, cada nota eliminada, era un recordatorio de que todo se había ido por el desagüe mientras yo seguía confiando. Pero lo peor no fue solo la humillación pública. Fue ver cómo nuestra vida cambió después. Carla comenzó a actuar de manera diferente, distante, fría, como si yo fuera un extraño bajo el mismo techo. Me di cuenta de que no podía confiar en nada de lo que decía ni hacía. Cada mirada, cada gesto, cada comentario tenía un doble sentido que antes no existía. Empecé a pensar en cómo había llegado hasta ahí. Recordé las primeras señales que ignoré, sus secretos, sus salidas inexplicables, los mensajes que siempre ocultaba. Recordé las veces que sentí que algo no encajaba, pero decidí cerrarlo con una sonrisa y seguir adelante, creyendo que todo estaba bien. Esa negligencia me costó caro. Y entonces me pregunté, ¿cómo podía enfrentar todo esto? ¿Cómo lidiar con la traición, la humillación pública, la indiferencia de alguien que había sido mi compañera durante años? No había respuesta inmediata. Solo un vacío inmenso que crecía día tras día, mientras Carla seguía viviendo como si nada hubiera pasado, disfrutando de su libertad, mientras yo procesaba cada golpe psicológico que me había dado. Ese fue el inicio de mi descenso. La traición no solo destruyó la confianza, destruyó la realidad que yo creía conocer. Cada día era un recordatorio de que ella había tomado la decisión de humillarme y que, hasta ese momento, yo no tenía forma de recuperar nada de lo que habíamos perdido. Después de leer su publicación en Reddit, todo cambió. Ya no podía mirarla como antes, no podía dormir tranquilo, ni siquiera caminar por la casa sin sentir que cada gesto suyo estaba cargado de mentiras. Carla actuaba como si nada hubiera pasado, como si su confesión pública fuera algo menor, mientras yo me hundía en un pozo de rabia y humillación. Al principio intenté confrontarla con calma, preguntarle por qué lo había hecho, cómo podía compartir algo tan íntimo y usarlo como justificación para traicionarme. Su respuesta fue fría, precisa, y me dejó sin palabras. Es mi versión. Nadie más tiene derecho a contar la historia de lo que pasa en nuestra cama, y yo quiero que se sepa mi perspectiva. Esa frase me desarmó. Por un momento quise golpear algo, gritar, romper todo. Pero no lo hice. Me senté en silencio, tratando de controlar mis emociones mientras sentía que una parte de mí se rompía. Todo lo que había creído sobre nuestra relación, todo el afecto que sentía, parecía evaporarse de golpe. Entonces empecé a recordar momentos que antes pasaban desapercibidos, las risas cómplices que desaparecieron, los mensajes secretos, las salidas inexplicables. Cada detalle que había ignorado se volvió una señal clara de lo que estaba sucediendo, y entendí que nunca había estado tan ciego como para no verlo venir. Decidí que tenía que tomar control de la situación. No podía cambiar lo que ella había hecho ni borrar la publicación, pero sí podía enfrentar la humillación y hacer que se diera cuenta de que sus acciones tenían consecuencias. Comencé a observar sus movimientos, a analizar cada gesto, cada palabra, cada reacción.
La sensación de vigilancia constante me daba un extraño sentido de poder que nunca había experimentado. Carla parecía notar el cambio en mí. Sus sonrisas ya no me parecían naturales, cada gesto estaba cargado de tensión, como si supiera que estaba siendo evaluada. Esa dinámica hizo que nuestra relación se volviera un juego silencioso, donde cada interacción era una batalla no declarada, un choque de voluntades que ninguno de los dos podía ignorar. En paralelo, empecé a planear cómo lidiar con la situación públicamente. No podía permitir que su publicación quedara como la versión definitiva de nuestra historia. Necesitaba contar la mía, pero no de manera impulsiva. Necesitaba estrategia, precisión, y sobre todo, mantener la calma mientras construía mi defensa, no solo frente a la comunidad de Reddit, sino frente a mí mismo, para no perder la cordura en el proceso. Fue entonces cuando comprendí que el daño ya estaba hecho. La confianza estaba rota, la intimidad destruida, y la percepción que otros tenían de mí manipulada por la narrativa de Carla. No podía cambiar lo que había publicado, pero podía decidir cómo responder, cómo exponer la verdad sin dejar que el dolor me consumiera por completo. Comencé a escribir mentalmente mi versión, detallando cada paso, cada recuerdo, cada emoción que sentí durante la relación, cada momento donde ella tomó decisiones que me hirieron. La estrategia era clara, no justificarme, no pedir perdón, solo presentar la verdad tal como la había vivido, sin adornos, sin culpas externas, solo hechos crudos y mi perspectiva directa. Mientras planificaba esto, también entendí algo más profundo, el daño no solo estaba en la publicación, sino en la forma en que ella justificó su traición. Que yo tenía el rifle pequeño, se convirtió en una frase que resonaba constantemente en mi cabeza, un recordatorio de cómo me había minimizado, humillado y traicionado. Esa frase me impulsó a mantener la calma, a pensar estratégicamente, y a no dejar que el enojo me hiciera perder el control. Fue el inicio de un periodo intenso de vigilancia, análisis y preparación. Cada palabra que salía de su boca, cada movimiento que hacía, cada interacción con amigos o familia, era estudiada, evaluada, registrada en mi memoria como un registro de lo que había pasado y cómo había llegado hasta ahí. Mi vida se volvió un tablero de ajedrez, y cada acción de Carla era una pieza que podía mover o anticipar. La tensión en la casa se volvió insoportable. Cada día era una lucha silenciosa. Carla actuaba como si nada hubiera pasado, sonreía, hablaba, pero yo podía ver la frialdad detrás de sus gestos. Ya no era mi esposa, sino alguien que había decidido humillarme públicamente y justificarlo con la peor excusa imaginable. Y yo estaba cansado de quedarme de brazos cruzados. Decidí que era momento de actuar. No de manera impulsiva ni violenta, sino con precisión. Tenía que recuperar la narrativa, mi versión de la historia, y asegurarme de que nadie, especialmente la comunidad de Reddit que había leído su publicación, tuviera solo su versión. Cada mensaje, cada comentario que ella había publicado, debía tener un contrapunto, una verdad que solo yo podía contar. Empecé recopilando evidencia de nuestra relación desde mi perspectiva, fotos, mensajes antiguos, notas de fechas importantes, conversaciones donde se mostraba otra realidad. No era para probar que ella estaba equivocada, sino para reconstruir la historia desde mi punto de vista, tal como la viví. Cada fragmento que encontraba me daba un poco de control, un poco de paz. Carla lo notó. Sus gestos se volvieron más medidos, más calculados. Comenzó a preguntar indirectamente sobre mi comportamiento, a observar mis movimientos, como si sospechara que yo también estaba preparando algo. Y lo estaba. Cada vez que ella intentaba provocarme, mantener la tensión, yo respondía con calma, mostrando que no era fácil de manipular. Una noche, después de semanas de silencio tenso, decidí que era el momento de actuar públicamente. Creé una cuenta anónima, redacté mi versión de los hechos, sin adornos ni exageraciones, solo la crudeza de lo que había pasado desde mi perspectiva. Cada detalle que incluía estaba pensado para mostrar la realidad, para equilibrar la narrativa que Carla había publicado. No fue fácil. Mientras escribía, revivía cada traición, cada humillación, cada gesto de desprecio que había sentido. Me dolía, me enojaba, me dejaba exhausto emocionalmente, pero también me daba una extraña sensación de liberación. Por primera vez sentí que estaba tomando control, que no era solo un espectador de mi propia humillación. Carla no tardó en darse cuenta de que algo estaba pasando. Aunque no sabía exactamente qué, comenzó a actuar más cautelosa, más distante. Su sonrisa ya no era segura, sus palabras tenían doble intención. Cada interacción se convirtió en un juego de control, donde ambos tratábamos de leer al otro, de anticipar movimientos. El punto crítico llegó cuando publiqué mi versión. La reacción fue inmediata, mensajes de desconocidos comentando, otros compartiendo experiencias similares, y algunos amigos y familiares contactándome en privado, reconociendo mi perspectiva. No era una victoria emocional, pero sí un paso para equilibrar lo que se había perdido. En casa, Carla parecía sorprendida, quizás un poco frustrada, pero no mostró arrepentimiento.
Yo tampoco tenía intención de reconciliarme, mi objetivo era solo que la verdad existiera, que alguien más pudiera ver la realidad de lo que había pasado, y que ella no pudiera manipular la narrativa por completo. A partir de ese momento, nuestra relación se volvió un campo de batalla silencioso. Cada conversación, cada gesto, cada mirada era un recordatorio de lo que habíamos hecho el uno al otro. No había reconciliación, no había perdón, solo una coexistencia tensa, donde cada uno sabía lo que el otro había hecho y lo que estaba dispuesto a exponer. Mi vida cambió para siempre. La traición pública, la justificación absurda, el enfrentamiento psicológico, todo me transformó. Aprendí a protegerme, a no permitir que nadie definiera mi historia sin mi participación. Carla seguía siendo parte de mi vida, pero ya no como compañera, era un recordatorio constante de la traición y de la necesidad de mantener control sobre mi propia narrativa. El tiempo siguió pasando, pero la tensión nunca se disipó. Carla y yo vivíamos bajo el mismo techo, pero ya no éramos pareja, éramos dos personas conscientes de que cualquier gesto podía reavivar la guerra silenciosa que habíamos creado. Cada interacción se volvía un juego de vigilancia y cálculo. Después de publicar mi versión, noté cambios en la manera en que ella actuaba. Sus comentarios ya no eran descarados, sus risas ya no eran naturales. Había un recelo, un miedo sutil de que yo descubriera más, de que siguiera exponiendo lo que ella había hecho. Esa sensación de control parcial me dio una extraña satisfacción, aunque no era una victoria emocional. Solo era justicia en mi mente. Dani, los amigos, incluso familiares que antes miraban a Carla con simpatía, empezaron a preguntarme, a enviarme mensajes discretos. Nadie quería intervenir públicamente, pero muchos buscaban entender mi versión. Ver que mi historia era escuchada, que mi perspectiva importaba, me hizo sentir que algo del daño podía repararse, aunque solo fuera en términos de percepción pública. En casa, seguimos la rutina diaria, pero cada momento estaba cargado de tensión. Carla intentaba mantener la normalidad, pero ya no podía borrar lo que había hecho. Cada vez que hablábamos, cada pequeña conversación, estaba cargada de implicaciones, de reproches silenciosos, de recordatorios de que la confianza se había destruido. Yo no quería confrontaciones abiertas, simplemente quería que ella entendiera que su traición tenía consecuencias y que yo había reclamado mi espacio en la narrativa de nuestra historia. La humillación pública que sentí fue un golpe que no desapareció de la noche a la mañana. Cada vez que recordaba la frase, es que tú tenías el rifle pequeño, sentía una mezcla de vergüenza y rabia, pero también una claridad terrible, no podía dejar que alguien más definiera mi historia ni mi dignidad. Por eso me tomé el tiempo para escribir, para organizar, para contar las cosas tal como sucedieron desde mi perspectiva. Carla no mostró arrepentimiento, nunca pidió disculpas, ni intentó justificar la humillación más allá de su narrativa absurda. Eso fue lo que finalmente me permitió dejar de esperar algo de ella. Comprendí que la relación, tal como había sido, había terminado, lo único que podía hacer era mantener control sobre mi propia historia y no permitir que la manipulara. Con el tiempo, aprendí a convivir con esa tensión. La casa seguía siendo el mismo lugar físico, pero la dinámica había cambiado completamente. Yo tenía mi voz, mi versión, y eso me daba una especie de paz. No había reconciliación, no había perdón, solo coexistencia silenciosa y la certeza de que mi historia había sido contada y escuchada. En retrospectiva, todo lo que pasó me enseñó que la traición no siempre llega acompañada de un motivo comprensible. A veces es absurda, cruel y devastadora, como lo fue la publicación de Carla. Pero también me enseñó que uno puede reclamar su propia narrativa, establecer límites y exponer la verdad, incluso frente a alguien que intenta humillarlo públicamente.